Tardes. Quería compartir con ustedes hoy un pensamiento que me venía y entiendo que es de parte de Dios, cosas que es necesario que de pronto entre los cristianos podamos hablar. Y me venía a la mente un recuerdo que hace unos años, tipo 15 años, 20 años, estaba leyendo una revista que era distribuida en la iglesia donde yo congregaba, que era para pastores y ancianos. Y había en esa revista una nota que se le hacía un testimonio de un pastor que contaba una situación que había vivido y que él decía que lo quería contar para bendición de otros. Pero era una revista solamente para pastores y para líderes, ¿verdad? Contaba que él a veces tenía que viajar a predicar a otros lugares, a otros países, y por mucho tiempo, a veces días, noches, tenía que quedarse en un hotel. En ese hotel había televisor, como ya todo el mundo creo que se supone que sabe, y dice que un día, luego que él había venido de predicar, estuvo ahí y dijo, voy a mirar la tele, voy a aprender a ver qué programación hay, y prendió. Entre una de esas programas que había en ese televisor, había aparecido imágenes pornográficas, ¿no? Y él miró automáticamente, seguramente unos minutos, y luego apagó la tele, pero contaba él lo que había comenzado a sucederle a partir de esa situación que había vivido, ¿no? Luego al otro día fue, predicó, pero él decía, nunca imaginé lo que empezaba para mi vida en ese momento, desde ese momento. Dice que era algo tan fuera de lo normal, que su mente constantemente estaba pensando en esas imágenes que había recibido en esa noche, ¿no? A través del televisor, y consecutivamente todos los días era algo que, como algo, una atadura, algo muy fuerte en su mente constantemente, que lo llevaba a siempre querer estar mirando, siempre estar curioseando, entrando, no lo podía sacar de su cabeza. Este pastor cuenta este testimonio después de varios años de haber tenido esta experiencia. Eh, Se metió en el mundo oscuro de la pornografía, cosa que él jamás hubiera pensado. Y él decía, yo iba y predicaba, iba a tener reuniones, pero nadie sabía de lo que yo estaba pasando. Después de varios tiempos él estaba luchando con eso, ¿verdad? Oraba, ayunaba, y le costó, dice que una vez, una noche, se encontró, quiero decir, se encontró porque es como que se dio cuenta de la situación que lo había llevado, ¿no? Esto, estaba en una de estos lugares, un cabaret, un lugar así donde hay chicas desnudas, música, y él hizo un clic esa noche, dijo, ¿hasta dónde vine acá? ¿Cómo es que llegué? ¿Cómo es posible que yo, siendo un ministro de Dios, estoy en estos lugares? Y pensaba, venía a mi memoria esto que había leído en ese momento, hace muchísimos años ya. Nunca me puse a pensar, tampoco lo entendí en ese momento, me pareció, dije, wow, qué cosa, ¿no? Qué cosa rara. Pero en este tiempo quería compartir esto con ustedes, ¿no? Marcos 7:26, hay una palabra que quisiera compartir que nos habla de la mujer sirofenicia. Y la palabra de Dios dice en el 7:26, dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esto se lo pedía a Jesucristo. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de su hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esa es la palabra que quería compartir con ustedes, y estoy hablando en este momento de algo que es muy controversial, ¿no? Porque hay muchas opiniones, es bastante picante hablar de esto, estoy hablando de liberación. Y es algo difícil porque sé que muchos no aceptan, sobre todo muchos pastores, no aceptan lo que es la liberación dentro de la iglesia para el creyente. Es más, yo misma en este tiempo que había leído este testimonio, no aceptaba.
para mí era jamás el cristiano podía tener necesidad de tener una liberación, porque era como había aprendido, era lo que creía realmente. Y por eso me parecía tan raro el testimonio. Sin embargo, aquí en esta palabra es muy claro cómo la mujer se acerca a Jesús y le dice que su hija, es muy claro lo que dice la palabra, dice que le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. No está hablando de sanidad, no está hablando de fe, está hablando de que le rogaba que echase fuera el demonio. O sea, la mujer le estaba pidiendo al Señor liberación para su hija. Y el versículo cuando empieza es muy claro también cuando dice que la mujer era griega y sirofenicia. O sea, está diciendo no era del pueblo judío, no pertenecía a los hijos. Sin embargo, Jesús le aclara, ¿verdad? Y por esa palabra de fe, porque ella creía, porque ella creyó, porque ella pidió ayuda a la persona correcta, era Jesucristo, él le dijo por esa palabra, vea que el demonio ha salido de tu hija. Y acá nos lleva a entender varias cosas. El Señor le estaba diciendo, no está bien dar del pan de los hijos. Le estaba diciendo que la liberación le pertenece a los hijos. No está bien dar del pan de los hijos, sacarle a los hijos y darle a los perrillos. Es claro cuando le está hablando que la liberación es el derecho y es el pan de los hijos, de los creyentes. Y nosotros no creíamos, yo no creía, como sé que hoy en día muchos no creen que el creyente, que el hijo necesita liberación. Sin embargo, aquí es clara la palabra, le está hablando de liberación, no le está hablando de sanidad, no le está hablando de fe, no le está hablando de gracia, le está hablando que la mujer le dice, mi hija tiene un demonio, necesita liberación. Esto es algo que está escrito en su palabra. Sé que hay miles de iglesias, de pastores que no creen, entiendo porque yo tampoco creía, pero el Señor trae en el tiempo, en este tiempo, liberación al pueblo, liberación a sus hijos. Les puedo asegurar que hay miles de iglesias con pastores, líderes, ministrando en el altar, que están luchando incansablemente con pecados ocultos. Y no pueden vencer, aunque amen a Dios, aunque se han consagrado, no pueden vencer y siempre caen. Pero todo está oculto y el diablo trabaja en lo oculto. El diablo siempre trabaja en lo oculto, en lo que uno no habla, en lo que no sale a la luz. Gente con historias de abuso en la familia que va de generación en generación y aunque se hicieran creyentes, aunque algunos se entregara al Señor para que se rompa, eso sigue sucediendo. Tenemos iglesias llenas de gente que fue abusada, varones, mujeres, se convirtieron y esa historia sigue sucediendo. Cuando uno ve estas cosas se pregunta, ¿cómo es posible? En la liberación es necesario, en la liberación es donde eso se rompe, porque son demonios de maldiciones generacionales. Pero la iglesia no lo sabe, muchas iglesias no lo saben, se niegan a la liberación. Entonces el pueblo sigue atado. Y estoy hablando de pueblo, y sin hablar de ministros, sin hablar de pastores, evangelistas, profetas, maestros. Es una realidad de nuestra iglesia en este tiempo. Por eso me parece que es tan importante poder hablar y orar. La iglesia necesita. Viene un tiempo nuevo, viene un tiempo de avivamiento, pero para que el tiempo de avivamiento suceda es necesaria varias cosas. Primeramente la unidad del cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo. Segundamente, en segundo lugar, se necesita la santidad y la limpieza. Jesús viene a buscar una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Sin liberación eso no es posible. Es la realidad de nuestra iglesia. Mateo 16:15 quiero compartir. En su palabra dice así. Jesús comisiona a los apóstoles, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El ministerio de Jesús estaba basado que él enseñaba,
predicaba, sanaba y liberaba. Eso era parte, la palabra habla como Jesucristo liberaba de demonios a la gente. Y es tiempo de que la iglesia comience a ser limpia y a purificarse, pero las mentes cerradas que a veces no quieren, no se atreven, están negando a la iglesia esto que es para la iglesia, que es para los hijos. Quería compartir esto porque es necesario, así como en un tiempo el Señor trajo a mi vida estas revelaciones que están en su palabra. Entiendo que hoy en día hay muchos ministros que necesitan poder buscar la revelación de Dios en este tema. Es importante para que el pueblo pueda ser libre totalmente, para que el pueblo, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo pueda realmente entrar en un tiempo de santidad, en un tiempo de sanidad, en un tiempo donde la iglesia pueda ser la novia que esté ataviada con vestidos blancos. Es el momento de poder prepararse para la venida de nuestro Señor. Vendrá avivamiento grande y todos queremos ser parte de ese avivamiento, pero para eso tenemos que prepararnos. Este es el tema de hoy, amados, y que sea para bendición. Ese es el deseo que el Señor quiere para este tiempo en su iglesia.